de junio, ¿qué digo? Les ganamos, arrasamos el pasado 2 de junio en las urnas. 36 millones de votos obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les ganamos en estados que ustedes aún gobiernan. Les ganamos Chihuahua, les ganamos Coahuila, les ganamos Jalisco, les ganamos Querétaro. ¿Les suena? Les ganamos Durango. ¡Vaya! Les metimos una arrastrada con sus reglas. En un intenso discurso, Andrea Chávez ofreció una contundente lección a los opositores y, en especial, a Anaya, dejando claro que el pueblo ya no los quiere por el pasado de sus partidos. Con firmeza y el respaldo de datos, Chávez demostró que los ciudadanos respaldan la transformación que vive el país y no se dejarán manipular por intereses que buscan frenar el avance social. Su intervención dejó en evidencia las estrategias de aquellos que intentan desacreditar los logros del actual gobierno, subrayando que el verdadero poder reside en el pueblo y que la gente está cada vez más consciente y despierta, apoyando el proyecto que prioriza su bienestar y justicia. Si quieren estar siempre al tanto de lo más reciente sobre la Cuarta Transformación, este es su canal. Aquí les traemos las noticias más importantes, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre el avance de nuestro país. Con un enfoque especial en el liderazgo de Claudia Sheinbaum, quien está lista para seguir transformando a México, les aseguramos que estarán bien informados. No olviden suscribirse y darle like a nuestros videos para apoyar este proyecto. Gracias, presidente, con el permiso del pueblo de México. Gracias, a diferencia de otros, a nosotras y nosotros sí nos eligieron. Así es, querida senadora. Quiero iniciar desmintiendo un par de mentiras que he escuchado recurrentemente en las discusiones de las comisiones, aquí en tribuna, en el salón de sesiones, en los medios de comunicación, en los espacios de debate, en las mesas de análisis, en las entrevistas que dan los senadores de oposición. Empecemos por el tema de la mayoría calificada ficticia, de la falsa mayoría calificada que en este momento nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Acepten, prianistas, que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. ¿Qué digo? Les ganamos, arrasamos el pasado 2 de junio en las urnas. 36 millones de votos obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les ganamos en estados que ustedes aún gobiernan. Les ganamos Chihuahua, les ganamos Coahuila, les ganamos Jalisco, les ganamos Querétaro. ¿Les suena? Les ganamos Durango. ¡Vaya! Les metimos una arrastrada con sus reglas. Y ustedes de pronto dicen, ya no me gustaron las reglas. Pero parece que se les olvida que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien les tendió la mano y les propuso una reforma político-electoral para eliminar las figuras de las plurinominales y que no existiera esta repartición que se da en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo General del INE, y que dijeron ustedes no, porque nos encontramos en huelga o en flojera legislativa. Aquí dicen que no contamos con el mandato popular, que porque el 54% del pueblo de México votó por nosotros y el 46% votó por ustedes. Parece que no han visto las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Fíjense que dice una encuesta de ENCO, le pregunta al pueblo de México, ¿cómo cree usted que deben ser electos los ministros de la Suprema Corte? El 75% dice que por la vía democrática. Otra pregunta que hace esta encuesta: si tuviera usted la oportunidad de votar para que se llevara a cabo la reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra? ¿Y qué dice el pueblo de México? 82% a favor de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha más gente de la que votó incluso por nosotras y por nosotros está a favor de esta reforma al Poder Judicial. A eso nos referimos cuando hablamos de que el pueblo de México está con esta reforma, que está con estas modificaciones, que está con este proceso deliberativo y que estará a favor de la votación que aquí habremos de entregar en un par
de horas. Esa es la segunda mentira que queda desmentida. La tercera lo puse en grandote porque parece que de plano no lo entienden, no lo ven, no lo escuchan. Con gusto se los vuelvo a leer. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué estamos haciendo con esta reforma? Vamos a elevar esto a rango constitucional. ¿Por qué no nos pueden entregar un ejemplo, uno solo, de un juicio de amparo con el cual se haya logrado la declaratoria de inconstitucionalidad de una reforma constitucional? Porque Chávez, simplemente no lo hay. Adelante, favor. presidente. Senadora Chavira, ¿con qué objeto? Darle a la oradora si me acepta una pregunta. Con todo Le gusto. preguntamos, senadora Chávez, si Con todo acepta gusto, una pregunta. presidente. Adelante, senadora Chavira. Sí, gracias, senadora. Usted, Andrea Chávez, ¿recuerda esos momentos de represión en los gobiernos del PRI y del PAN? Tiene 2 minutos, senadora Chávez. Gracias, senadora Guadalupe Chavira. Es muy interesante su pregunta. Inicio diciéndole que efectivamente soy joven, pero vivo en la memoria de los relatos orales de mis padres, de los relatos orales de mis abuelos, de mis bisabuelas. Y he leído mucho, me gusta mucho la lectura y parece que debería empezarles a gustar más la lectura a partir de ahora, porque de plano todos los días exhiben su ignorancia. Dictadura fue Nochixtlán, dictadura fue Atenco, dictadura fue Acteal, dictadura fue el 68, la represión al movimiento estudiantil, dictadura fue la guerra sucia, en donde querían ir en contra de los simples revoltosos comunistas, como nos llamaban, como se atrevían a llamarnos. Dictadura es ese sistema que se perpetúa en el poder a través de las violaciones a derechos humanos. ¿Cómo van a querer ustedes tener la cara de venir a hablar de dictadura enfrente, por ejemplo, de nuestra compañera, hija de don Eberto Castillo, que luchó en contra de su dictadura? ¿Cómo viene el PRI a decir la dictadura de México, por Dios, si ustedes eran los reyes de las mayorías calificadas? Ojalá las hubieran utilizado para ayudarle al pueblo de México, para las pensiones para adultos mayores, para las becas para jóvenes, para los fertilizantes para el campo, para los precios de garantía, pero no, la utilizaban para sus reformas energéticas, la utilizaban para sus reformas. Sacaron de patitas a la calle a todos los ministros de la Suprema Corte con Ernesto Zedillo por presidente de la República. ¿Cuándo en la historia del mundo se había visto que en un parlamento senadores opositores o diputados opositores denunciaran una dictadura? Es inclusive una contradicción esa presencia que tienen ustedes aquí el día de hoy, pero no se dan cuenta, no entienden que no entienden. Muchas gracias. Continúo. Hablamos de este artículo 61 y yo no quiero perderme la oportunidad de escuchar nuevamente la disertación de mi compañero senador Enrique Insunza, porque además fue presidente del Tribunal de Justicia en el estado de Sinaloa, y si alguien conoce este tipo de leyes es precisamente él, así que quiero que quede claro que nos gustaría que nos lo explicara. Miren, otra enorme mentira. A ver, senadora Chávez, ¿me permite, por favor? Sí, con todo ¿Con qué gusto. objeto, senadora Naya? Moción de ilustración. No, a mí no me mencionó. Moción de ilustración en medio. Una moción de ilustración. No hay moción de ilustración. Cuando Pregúnteme. concluya la senadora, le damos esa oportunidad, senadora. Sin miedo, pregúnteme. Adelante, adelante, No tenga Andrea. miedo. Senadora Andrea. Pregúnteme. Ah, no me va a preguntar. Es enseguida, por Lo favor. entendimos. Continúe. Miren, nosotras y nosotros estamos defendiendo aquí nuestra facultad, nuestra competencia. El día de ayer yo decía, si los jueces, si los magistrados, si los ministros... ¿Me permite de nuevo, senadora? Con todo gusto. Senador Insunza, ¿con qué objeto? Personales, presidenta. Sí,
pero permítanos que termine la intervención y damos la moción de ilustración y la de alusiones personales. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Yo les decía el día de ayer en comisiones, si los jueces, si los magistrados, si los ministros quieren modificar la Constitución, hubieran renunciado a los juzgados, a las magistraturas y a la Suprema Corte y se hubieran presentado a elecciones a través de sus siglas para revestirse de la legitimidad que se necesita para modificar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero yo pienso ahora, es peor lo que están haciendo ustedes el día de hoy porque están renunciando a la facultad y a la competencia que les otorga la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos como poder constituyente permanente, como poder reformador. Entonces yo no solo les pido a los jueces, a los magistrados y a los ministros que renuncien para modificar la Constitución, también les pido a ustedes que si de plano dicen nosotros no tenemos facultades, pues renuncien aquí. Si no se sienten poder reformador, si no se sienten poder constituyente permanente, ¿para qué son senadores de la República? ¿Para qué son legisladores? ¿Para qué son integrantes del Congreso de la Unión? Es lo que yo me pregunto y me parece que es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todas y todos nosotros. Quiero ver a los senadores de oposición después de esta votación atreverse a llamar a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos la Carta Magna, porque de plano parece que se les llena la boca. La norma fundamental. Quiero verles a ustedes defender la jerarquía y la supremacía constitucional después de esta votación. Quiero que se atrevan después de cómo se van a exhibir ante el pueblo de México el día de hoy. Me parece fundamental comentarles algo esencial. ¿Por qué estamos defendiendo la jerarquía constitucional? Porque la Constitución tiene una validez especial. ¿Cuál es la validez especial que tiene la Constitución? La que le da el proceso de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque en las elecciones buscamos conseguir y alcanzar las reformas constitucionales a través de alcanzar la mayoría calificada. Lo hacemos también en la votación para los diputados locales que también forman parte del Congreso Constituyente Permanente, del Poder Constituyente Permanente. Aquí se lleva a cabo la votación y se requieren las 2/3 partes. Después se manda a los congresos locales y se requiere la mayoría de los congresos locales. ¿Qué pasa? Leyes secundarias que ustedes han estado intentando invocar para decir que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está cayendo en desacato, no están revestidas de esa validez especial que tiene la Constitución. Es que es de lo más elemental. Yo quiero saber si tienen licenciados en Derecho o licenciadas en Derecho en su bancada. Estoy segura de que tienen asesoras y asesores. Escúchenlas, escúchenlos. ¿No se dan cuenta del terrible precedente que están intentando imponer el día de hoy? Es un terrible precedente y les voy a decir por qué, y con esto voy cerrando. Nunca en la historia de nuestro país, repito, se ha otorgado un amparo para declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional. Están defendiendo un derecho que no existe en nuestro país. Es mentira que se elimina el control de constitucionalidad. Se mantienen las acciones de inconstitucionalidad. Senadora Chávez, ¿me permite, por favor? Senadora Margarita, ¿con qué objeto? Si me hace favor de preguntarle a la senadora Chávez si me acepta una pregunta. Con todo Le gusto. preguntamos si acepta. Adelante, senadora. Gracias, senadora. Por lo que acaba de decir, senadora, ¿realmente usted cree que lo que les falta a la oposición son abogados, licenciados en Derecho, o realmente no pueden aceptar que este país ya cambió, con derechos de ellos que quedaron atrás, que si es realmente lo que usted cree? ¿O les faltan abogados o les falta el valor de aceptar que este país ya cambió? 2 minutos, senadora Chávez. Gracias, senadora Margarita Valdés.
Me parece que le hace falta las dos cosas a la oposición. ¿Por qué? Porque una jueza de Coatzacoalcos, invocando una disposición que totalmente contravierte la que tienen presente en este momento en pantallas, busca obligar a la presidenta de la República a eliminar una publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación. Y no solo eliminando esta disposición, sino también la contenida en la ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales. Entonces, por una parte, desde luego les hacen falta asesores en materia legal, desde luego, pero sobre todo les hace falta cercanía con el pueblo de México. Les hace falta más pueblo, más gente, más escucha, más contacto. El fin de semana pasado estuve en la comunidad de Guaguachique. Seguramente no sepan dónde queda eso. Está en el municipio de Huachochi. Y yo llego a esta comunidad después de 9 horas de carretera, una de las comunidades más aisladas en el estado de Chihuahua. ¿Y saben qué me dice la gente? La reforma judicial se logrará gracias al voto que yo te di, Andrea, en las urnas. Gracias al voto que le di a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias al voto que le di a los diputados federales del movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, les hacen falta las dos cosas. Y si me permite sumarle algo, también les hace falta corazón. Termino la respuesta, presidenta. Me parece que me quedaba un minuto antes de la primera pregunta. Sí, tiene razón la senadora Andrea Chávez. Yo pregunté hace un momento si habían parado No lo pararon. Me quedaba el reloj de la respuesta. Entonces, le vamos a dar un minuto para que concluya, senadora Chávez. Les decía que el control de constitucionalidad está intocado con esta reforma constitucional. El recurso de amparo persiste, las acciones de inconstitucionalidad persisten, las controversias de constitucionalidad persisten. Dejen de mentirle al pueblo de México. Háblenle con los datos, háblenles con las informaciones que les han hecho llegar sus asesores, que me consta, que les hacen las notas informativas. Escúchenlos, están cegados, están ensordecidos. Abran el entendimiento, el corazón y se darán cuenta que esta reforma tiene una profunda convicción democrática, tiene una profunda convicción a favor de la igualdad social y a favor de lo más importante, la justicia para el pueblo de México. Les agradezco mucho. Gracias, senadora. Senadora Anaya. Sí, hasta por 2 minutos. De veras que este debate ya se volvió algo esquizofrénico. Si, como ustedes sostienen, todo esto ya está establecido, entonces, ¿por qué están reformando la Constitución? Punto. No, esa no es una respuesta posible. No pueden decir que porque no lo entienden, no lo entiende quién. 2, yo le voy a pedir a la Secretaría, si me lo permite el presidente, que lea lo que dijo el propio ministro Arturo Saldívar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y díganme ustedes con honestidad intelectual si esto nos da la razón o no. Y tercero, ese artículo que han repetido hasta el cansancio solo se refiere al juicio de amparo. Hay otra ley distinta que se refiere a acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y cuarto, a la Corte no le obligan sus propios precedentes. Momento, hombre, aquí habemos muchísimas y muchísimos abogados. Entonces, le quisiera pedir, presidente. Sí, un momento, nada más quieren hacer una pregunta la senadora Andrea Chávez. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Adelante, tiene 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos para contestar. Procuraré no quitar mucho tiempo. Dice el senador que hemos invocado muchísimo el artículo 61, fracción primera, que habla sobre el recurso o juicio de amparo, y que no hemos hablado sobre las acciones de inconstitucionalidad y las
controversias constitucionales. Yo hice mi mejor esfuerzo en hablar de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales. Sin embargo, ya que usted dice que hemos traído esto a colación una y otra vez, mi pregunta sería, ¿usted entiende este artículo? ¿Usted entiende esta reglamentación, esta ley reglamentaria? ¿Por cuál recurso la jueza de Coatzacoalcos le exige a la presidenta de México eliminar una disposición del Diario Oficial de la Federación, en el entendido de que usted comprende por completo esta disposición? Gracias. Tiene hasta 2 minutos para contestar. Bien, esta pregunta es fundamental. Esta es la razón por la que se está haciendo esta reforma, porque traen un pleito con el Poder Judicial, y lo que no han entendido es que en una democracia, cuando no estás de acuerdo con una sentencia, lo que haces es apelar la resolución. Yo no soy el vocero de la jueza, no me corresponde pronunciarme sobre la sentencia de una jueza. A ustedes, si no les gusta el sentido de la resolución, lo que tienen que hacer es apelar esa resolución, no desacatar. Ahí es exactamente donde está el problema de fondo. Punto número 1. Punto número 2. Lo que hemos explicado hasta el cansancio, qué bueno que lo levanta, se lo agradezco mucho. Ahí dice: el juicio de amparo es improcedente. No dice la controversia constitucional, ni dice la acción de inconstitucionalidad. Y lo que ustedes hoy están pretendiendo establecer en la Constitución es que ya no exista recurso legal alguno para poder controvertir tanto una violación de forma como una violación de fondo. Ese es el problema. El problema es que ustedes quieren resolver el pleito con una jueza de Coatzacoalcos reformando la Constitución. No lo hagan. Apelen esa sentencia si no están de acuerdo, pero no se lleven entre las patas todo el sistema jurídico mexicano. Ahora sí, presidente, lo que yo quisiera rogar... Muy bien, continúa en su es tiempo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.